A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Un saludo a nuestra amable teleaudiencia y un cálido saludo a los quiteños que nos toca en estos días festejar a la ciudad tomando todas las medidas de bioseguridad. En esto tenemos que ser insistentes, puesto que es la única manera de evitar contagios y evitar una masificación de la enfermedad. También hoy se festeja el Día Panamericano del Médico, y esto se instituyó en el año de 1946 en honor a un médico cubano cuyo apellido fue Finlay, Carlos Juan Finlay, y se le homenajeó por el hecho de que fue el descubridor de la forma en que se transmitía la fiebre amarilla a través de un mosquito, de un vector. De modo que un cálido saludo a los médicos ecuatorianos, a los médicos de América, y pedir que sigan haciendo el trabajo de la manera eficaz, eficiente, comprometida que lo han hecho a lo largo de este tiempo, dando una demostración de un fiel cumplimiento de su vocación. En esta ocasión vamos a estar nuevamente con el doctor Rodrigo Lozano, porque queremos tratar los temas con alguna profundidad, como dije en el primer programa, con la sencillez del caso para que llegue a toda la audiencia y sea de fácil comprensión. Quiero preguntarle a Rodrigo ahora, ¿cómo está usted viviendo estos tiempos de pandemia? ¿Cómo le va? ¿Cómo está aplicando las medidas de bioseguridad en su casa, en su trabajo? ¿Tiene niños en la familia? ¿Cómo van las cosas? Cuéntenos. Primero un atento saludo a la audiencia que nos está mirando. Bueno, he estado solo y eso ha sido una ventaja tal vez para mí, pero no es una ventaja para mi familia. Realmente, mi familia tuvo que quedarse en otro país y no pudo retornar porque hubo la cuarentena y se cerró. Y hasta ahora en el país donde están con cuarentena y es difícil salir. Están saliendo poco a poco. Los futbolistas sí salen, pero el resto de gente no sale para divertir a la gente. Pero sí, ha sido difícil. Difícil porque tuvimos que encerrarnos en las casas. Y gente como médicos que somos activos, estamos atendiendo pacientes, nos fue duro los primeros meses que teníamos que salir solo una vez por semana. Y yo lo hacía porque yo veo niños con problemas del corazón. Los problemas del corazón no esperan, están ahí y tenía que salir. Yo iba a un centro hospitalario donde se veían neonatos, y los neonatos por lo general hasta ese tiempo sabíamos que no transmiten, y hasta ahora probablemente no lo haga. Eso todavía está en controversia, pero íbamos con todas las medidas de seguridad, usando todo lo que se nos pedía. Teníamos solo un día de acceso, porque así era la restricción vehicular, y seguíamos respetando a mi persona y respetando al resto de gente, porque eso era lo que la autoridad nos estaba pidiendo. Y eso es lo que nos piden ahora, que sigamos respetándole, y eso es una de las cosas que yo aprendí. Claro, me gustaba salir porque no había tráfico en Quito, pero el problema era salir. Después de 6 días de estar
encerrado salir me costaba y era difícil. El volver no tanto, porque sabía que no había nadie en la casa. Recuerdo que había propagandas de que antes de la casa la familia les lavaba con manguera y todas esas cosas, porque no sabíamos mucho de lo que estaba pasando. Sabíamos que era muy infecciosa, muy contagiosa, pero ahora sabemos que no es tan contagiosa como la varicela, por ejemplo. Así que he vivido solo, he aprendido muchas cosas, he sobrevivido y seguimos ayudando a la gente, porque hay que ayudar a la gente. Esa es la vocación del médico, que no espera que le retribuyan algo, espera dar, porque es mejor dar que recibir. El trabajo del médico es así de comprometido, sin ninguna duda, y debería tener el reconocimiento debido para que él pueda ejercer su actividad, su trabajo, con absoluta tranquilidad y seguridad. Creo que debería preguntarle ahora en torno al tema que nos ocupa, que es la COVID o el COVID. De las dos formas puede decirse, no hay problema. ¿Cómo es que se diagnostica esta enfermedad en los niños? Ya, el mismo formato que se los hace en el adulto, el mismo formato. Entonces tiene que tomar una muestra del sitio que tiene preferencia la enfermedad. Tiene preferencia sobre la vía respiratoria. Si uno puede tomar la muestra desde los alvéolos, esa sería la mejor muestra, pero eso no es factible. Entonces por eso se ha ideado la toma a través del hisopado. Hisopado es meter un algodoncito o una torunda y restregarle en la parte de atrás de la nariz. Es muy molestoso, por eso hay que a los niños enseñarles. Los padres y la persona que lo va a tomar tienen que enseñarles, porque es un poco doloroso. Yo he hablado con las personas que se han hecho y ellas dicen, los adultos dicen que es molestoso. No se diga a un niño que solo ve una jeringuilla y sale corriendo. Entonces, primera cosa, adultos también. Sí, la toma de la muestra es fundamental. Se toma la muestra para hacerle una prueba que se llama PCR. Entonces no tenemos que confundir, porque hay una prueba en sangre que se llama PCR, que es una proteína que se produce en el hígado y que nos sirve para saber cómo está la inflamación de la persona. Esta es una reacción de cadena proteínica para investigar a la gente que está provocando una enfermedad. Y es muy sensible y muy específico. Quiere decir esto que tiene muy pocos falsos positivos y muy pocos falsos negativos. Es decir, es una prueba confiable. Se lo hace ya desde el siglo anterior, finales del siglo anterior, para identificar enfermedades. ¿En qué consiste eso? Quiere decir que se pone la proteína del virus que está provocando la enfermedad y se le pone la secreción que se le toma. Entonces esto provoca una reacción que es medible en los aparatos que se tienen, y ustedes saben que trajeron un aparato que procesaba miles de muestras. Pero qué interesante que en ese tiempo y al principio de la enfermedad, en marzo, abril, estaban en cola, estaban todos retrasados las pruebas y era difícil saber cómo estaba la cosa. Y lo que pasó en Guayaquil es evidente del problema. Pero les digo esta cosa, ahora en Estados Unidos, usted compra un kit como para la prueba de embarazo, coge, pone la secreción ahí y en 30 minutos le dice si es positivo o negativo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, de lo que pasaban 3 días antes para que nos den el informe. Ahora en 30 minutos usted sabe si es positivo o negativo. Esa es la prueba fidedigna para el diagnóstico de COVID. Se hacen otras pruebas que se hacían como muestreo, una prueba que es más o menos como la que le acabo de decir al final, que se toma la muestra de sangre, se pone ahí y se cambia de color y dice, usted ha tenido o tiene la enfermedad, pero no puede decir lo otro. Y hay otra prueba que se toma de sangre y se cuantifica los anticuerpos a través de las inmunoglobulinas, que son parte que se producen en las células contra el virus. Entonces le dice, usted está en la fase aguda de la enfermedad o usted ha tenido la enfermedad. Nada más, pero no le dice si usted está contagioso o no está contagioso.
Entonces, para diagnosticar eso, esa es la primera prueba. Hablando del PCR, y es bueno que entremos a esto porque el mundo no sabe qué tiempo hay que aislarse, etcétera, etcétera. Entonces dice, si usted ha estado enfermo y al 7º día usted se hace una prueba de PCR y sale negativa, usted ya puede reintegrarse a sus labores o a las actividades normales. Deja la cuarentena y vuelve a trabajar. Si usted se ha hecho una prueba que es positiva y usted no tiene dinero, porque cuesta entre $90 y $120, tal vez esté ya bajando con estas pruebas rápidas, probablemente va a costar mucho menos, y no puede hacerse una nueva prueba si está sin síntomas, usted puede esperar 10 días y volver a la actividad. Si usted ha tenido síntomas, usted no puede hacerse la prueba, tiene que esperar 14 días para volver a la... Se ha encontrado que algunas personas siguen teniendo el PCR positivo meses después, pero eso no quiere decir que sean contagiosas, porque habemos portadores de ciertos gérmenes, y eso vemos, hay gérmenes que uno queda de portador, pero no transmite la enfermedad. Asimismo parece que es el virus, ¿sí? Entonces eso es para el diagnóstico. Para saber la gravedad del problema, entonces se utiliza otros métodos, se toma muestras de sangre para saber qué afectación sobre la inflamación tenemos, como el dímero, que mucha gente ya ha hablado de eso, la procalcitamina, el PCR, la sedimentación, y muchos han hablado sobre esto, pero esto solo sirve al médico para saber la gravedad del problema. Y de ahí se hace radiografías del tórax, que es el sitio más peligroso que puede llevarle a terapia intensiva, o tomografías. Y se han hecho también una serie de algoritmos, es decir, yo tengo estas imágenes, le pongo en este flujograma, entonces me dice, este paciente va a terminar en terapia intensiva, o este paciente puede ser manejado en otras áreas. Entonces, ayuda en ese sentido, pero la única forma de hacer el diagnóstico es a través del PCR. Esa es la prueba fundamental, pero lo más importante de lo que usted nos acaba de conversar es reconocer cómo la ciencia médica en un periodo tan corto ha logrado identificar muchos de los pormenores de este virus, de la forma en que infecta a las personas y de la forma en que puede diagnosticarse. Esto de haber llegado a tener una prueba rápida con el antígeno y conocer en el lapso de 20-30 minutos si uno es portador de la enfermedad es realmente fabuloso, y eso va a ayudar muchísimo a planificar y tomar las medidas en el futuro. Pero hasta el momento lo que nos toca es seguir siendo lo que nos ha recomendado Rodrigo, unas personas obedientes de las disposiciones de las autoridades con el propósito de evitar complicaciones mayores. Tenga la bondad de contarnos, Rodrigo, de lo que usted ha visto, ¿cuáles son los niños que tienen el mayor riesgo de adquirir esta enfermedad? Claro, primera cosa, tenemos que hablar con la nutrición. Niños con desnutrición hacia la baja, que se llama malnutrición, y niños con malnutrición pero a la alza, obesidad, son los dos extremos más peligrosos de tener la enfermedad y de llevar al estado crítico y morirse. Entonces, no estamos enseñando como pediatras, y como yo soy pediatra, no estamos enseñando todas las cosas adecuadas a las familias para que nutran bien a sus hijos. Y después de la década hemos visto que la desnutrición no es que ha mejorado, está peor. Y eso es gravísimo, porque esos niños, desde que nacen, tienen problemas. Entonces, mientras más pequeño es el niño y nace con desnutrición, más grave es la enfermedad. Y eso se ha visto en todos los países que han relatado y han visto eso. En el Ecuador tenemos todavía datos sesgados, no tenemos datos, digamos, formales del Ministerio de Salud que diga estos, pero sabemos que menores de un año la mortalidad es igual que en mayores de 12 años. Eso se ha visto que en los otros grupos es igual. Entonces los prematuros tienen también riesgo.
y una madre con COVID positivo tiene riesgo de tener prematuros y ese niño puede llegar a tener COVID y morirse. Pero hay otras enfermedades como problemas del corazón, sobre todo los que provocan que se pongan morados los niños o falla cardíaca, tienen más probabilidad de enfermarse y llevar a la muerte. Otros son los enfermos crónicos renales, por ejemplo, o que tienen algún problema de esos bien raros de enfermedades catastróficas. Entonces, esos niños son una prioridad. Esos niños no deben salir fácilmente y esos deben ser cuidados de que no les dé la enfermedad. Y eso ha pasado, porque eso hemos visto, que niños menores de 1 año no han salido mucho, ya por necesidad y por una consulta urgente han salido, pero en los últimos meses. Al principio no salía nadie y más eran los hospitalizados que se los veía, pero sí, esos son los factores de mayor riesgo. Y obviamente los pacientes con problemas pulmonares crónicos, que tenemos cada vez más porque se salvan más niños prematuros y salen con problemas pulmonares crónicos. Así es. Muy interesante lo que acaba de mencionar el doctor Rodrigo Bozano, sobre todo en materia de nutrición. Todos conocemos que el país lastimosamente enfrenta un problema de malnutrición crónica en los niños que no ha mejorado desde hace muchísimos años y que ahora pues puede afectar el curso de la enfermedad y, como se ha mencionado, causar la muerte en los pequeños niños que no están bien nutridos. De modo que es una variable a ser tomada en cuenta, sobre todo por las autoridades, que deberían de una manera eficiente tomar medidas para controlar este problema de salud pública en el país. ¿Qué nos recomienda acerca del tratamiento? ¿Cree usted prudente utilizar el óxido de cloro, por ejemplo, en los niños, o usted desaconseja eso y nos propone otras medidas? Muchas gracias, esta es una pregunta que estaba esperando. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Es la primera cosa que es decir, más o menos hemos vuelto al siglo anterior, a principios del siglo anterior, que todas esas cosas que estábamos haciendo se hacían. Y la respuesta final es de que después de la pandemia por influenza existieron más de 50 millones de muertos por hacer todas las cosas que nos decían. Solo quiero recordarles que el cloro es un gran desinfectante, cualquiera de las formas, pero también es un gran aniquilador. En la Primera Guerra Mundial se utilizó cloro para matar a la gente a través de los gases. Y solo les recuerdo que el año anterior, tal vez un año y más, unos jóvenes que fueron a una piscina a nadar y a entrenarse porque eran nadadores, pusieron de más cloro para purificar esa agua y muchos terminaron con daños pulmonares crónicos que ahora están en tratamiento. Solo les recuerdo entonces, el cloro sí es bueno para desinfectar los pisos, desinfectar las mesas, etcétera, etcétera, y deben usarlo, pero no para tomar, porque a la larga daña, en cualquier forma, si es que no toman en cantidades suficientes, va a dañar el hígado. Y después van a tener que hacerse trasplante del hígado, que se hace en el país muy escasamente y es muy costoso. Pero eso es uno de los problemas. Han dado muestras con otras medicinas y los políticos han recomendado dar medicina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que algunos se han muerto por las medicinas que se estaban usando. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. Solo les cuento que había gente que me llamaba si es que yo tenía algunos amigos que le pueden dar hidroxicloroquina porque usaba para una enfermedad crónica que se usa, por ejemplo, en artritis reumatoidea o en colagenopatías en general. Se usaba eso, pero era tan escaso ese medicamento que la gente estaba pagando hasta 10 veces el precio. Si normalmente costaba 50, les vendían por 500 las 30 tabletas que necesitaban para su tratamiento. Me parecía ilógico porque los políticos comenzaron a hablar de medicina. Y eso es grave, ¿no? Eso es muy grave, a no ser de que sea médico el que también hace política, pero el médico que hace política hace más política que medicina.
Y así también algunos antiparasitarios se usaron en demasía, se usaron también antibióticos. Yo creo que los antibióticos se deben usar solo cuando hay una infección bacteriana y probada, porque ese va a ser más problema, la resistencia bacteriana va a ser más problema que esta pandemia. Nosotros como profesionales enseñamos a nuestros alumnos que no usufructen ni abusen del uso del antibiótico. Yo que estoy yendo a terapias intensivas, estoy viendo que hay ya múltiple resistencia a los antibióticos usados a principios de este siglo. Están usando antibióticos de tercera generación que ya no hay más para poner. Muchos niños se están muriendo por el uso indiscriminado de antibióticos. Y a veces la gente va a las boticas, farmacias, cadenas, etcétera, etcétera, y pide a un bachiller que le diga qué medicina tomar. Y ese bachiller le dice un antibiótico debe tomar. Y lo único que estamos haciendo es aumentando la resistencia de estas bacterias, de esos antibióticos, y nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro no lo tendrán. Por eso no debemos hacer. Lo que debemos hacer, nutrirnos bien, tener paz interior, edificar. Este programa dice que vamos a ver por la niñez que es un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el espíritu es el que aviva el cuerpo. Si el cuerpo no está avivado, va a sufrir más enfermedad. Entonces, la integridad de esto hace que el ser humano esté mejor. Entonces, eso es ideal para tener una mejor salud. Ya con la enfermedad, si es que ya lo tenemos, porque la mayoría que se nutre bien, está bien cuidado, está cuidándose de las cosas que le pide la autoridad, entonces va a tener menos la enfermedad. Pero ya los que tienen, entonces no hay tratamiento, primera cosa, no hay tratamiento. Si no hay tratamiento, como que usted tiene una amigdalitis, es decir, una inflamación de la garganta por el estreptococo beta hemolítico, que es un germen especial, usted le da el antibiótico, se cura. Si usted no le da el antibiótico, entonces ese niño puede hacer fiebre reumática, así nomás de fácil, así se previene. Entonces no hay. Pero actualmente hay un medicamento que se está usando, que se llama el Remdesivir. Esto es un antiviral que lo que hace es captura los virus para que no sigan propagándose. Entonces ahora se recomienda en los pacientes críticos y los pacientes graves, que acorta el tiempo de la enfermedad y evita que se prolongue su estadía en el hospital, pero no ha disminuido la mortalidad, acorta nomás el tiempo. Entonces por eso ya gente pensante dijo, ok, vamos a usar este antiviral también en los leves y en los moderados. Pero ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde tienen dinero? Si a nosotros nos donaron ese medicamento, ya se ha de haber acabado hace tiempo. Ese tratamiento para un adulto, como dije la vez anterior, cuesta $2,300 y sirve para 5 días. Entonces están usando para que disminuya el tiempo y pueda no llegar a terapia intensiva y salir en mejores condiciones. Pero todavía se está probando muchas cosas, pero no hay un tratamiento que detenga la mortalidad. Pero hemos mejorado, al principio se morían 9 que llegaban a terapia intensiva, ahora se mueren 4. Es decir, hemos mejorado conociendo más que hay factores inflamatorios, dándoles otros tratamientos, pero no hay un tratamiento ideal. Ha tocado un tema realmente sensible para el país, y es el hecho de que con las enfermedades lastimosamente se hace política. Y yo quiero solicitar de manera muy comedida que este tema de la COVID no pase a ser un tema de campaña, porque va a distorsionarse mucho, se va a engañar mucho y se va a causar mucho daño a la población. El otro tema que ha topado y que ha sido, desde mi punto de vista, muy importante, es el del tratamiento, y de eso tendremos más adelante un par de programas con el propósito de hablar con expertos acerca de cómo deben manejarse determinados medicamentos en la niñez, sobre todo los antibióticos, porque como se ha dicho, pueden causar un daño tremendo a la niñez, a la juventud
y a la población en general. En el próximo programa con el doctor Bozano tendremos la oportunidad de revisar las medidas de prevención y qué es lo que podemos hacer para evitar contagios masivos y de qué manera podríamos también evitar agravamientos de la enfermedad en los pacientes pediátricos. Hasta la próxima ocasión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.